Depósito aprobado, $2.500. Tenemos un cheque de estímulo estatal, fechas de pago y montos que estarían recibiendo estos residentes. Así es, señores. Se acaba de anunciar la fecha límite para la entrega de una ayuda económica, la cual tiene un valor de hasta $2.500. Va dirigido para millones de personas en los Estados Unidos. Estaremos viendo cuáles son los requisitos y cuándo estarías recibiendo esta nueva ayuda, porque actualmente ya se sabe cuándo finalizará. Pero eso no es todo de lo cual estaremos hablando en este video, ya que te traemos dos pagos directos de alivio económico que se están dando en este momento en dos estados distintos, con el fin de poder ayudar a sus residentes con los altos costos, ya que la inflación está en niveles exorbitantes. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video, porque se llevarán información muy valiosa. La primera ayuda económica de la cual hablaremos el día de hoy es de este pago de $2.500. La fecha límite de entrega ya fue anunciada y es para diciembre de este año 2023. De acuerdo con el Departamento del Tesoro del Estado, este cheque de estímulo es para quienes hayan pagado impuestos sobre la renta del año 2021. Los reembolsos comenzaron a distribuirse a finales de octubre de este año 2023 y, de acuerdo con las autoridades estatales, finalizará en diciembre de este año. Yo sé que cuando escuchas la cantidad de $2.500, pues esta puede ser muy determinante para muchos presupuestos, ya que no es una cantidad menor. Y esto es una realidad para los residentes del estado de Montana, quienes han estado recibiendo cheques de estímulo por este valor en los últimos días. Esto es parte de un reembolso de impuestos, el cual se está otorgando como un pago único a las personas que sean elegibles. La fecha límite de entrega es diciembre de este año 2023. ¿Cómo es que se determinan las elegibilidades? ¿Qué requisitos tienen que cumplir los residentes? Bueno, para que una persona sea elegible se deben cumplir con los siguientes requisitos. Para empezar, haber sido residente del estado de Montana durante todo el año 2021. Haber presentado una declaración de impuestos del año 2020 o antes de la fecha de vencimiento de los impuestos del año 2021. No haber sido reclamado como dependiente en los impuestos del año 2021. Y por último, no tener una obligación tributaria mayor a los $0, o sea que actualmente no deban impuestos. Si cumples con todos estos requisitos, no debes hacer nada más. No necesitarás presentar ninguna solicitud, ya que este cheque de estímulo de hasta $2.500 se te va a enviar de manera automática. Las cantidades que se van a otorgar son diferentes. Son simplemente dos formas. Una es para los contribuyentes solteros y la otra es para los contribuyentes casados, o sea, las personas que declaran sus impuestos en conjunto. Para los contribuyentes solteros, que pueden obtener hasta $1.250, mientras que las parejas casadas que presentan su declaración de impuestos en conjunto podrán obtener esta gran cifra que son los $2.500. También se está ofreciendo un reembolso de impuesto para las personas que pagaron las taxes a la propiedad en noviembre del año 2021. Para este dinero sí se abrió una fecha que va desde el 15 de agosto hasta el 1 de octubre del año 2022. Si ese periodo ustedes declararon estos taxes, entonces pueden realizar esta solicitud. Pues perfecto. Como les mencionamos en el inicio del video, también vamos a traerle dos ayudas diferentes. La primera es de un cheque de estímulo de hasta $1.400. Sabemos que varios estados siguen enviando ayudas económicas para sus residentes elegibles, principalmente a las personas que más lo necesitan, las personas de bajos ingresos. Por ejemplo, en el estado de Minnesota es donde se va a emitir un pago de aproximadamente de $1.400, y este es gracias al programa de asistencia energética. Este pago de alivio económico se destina a aquellos residentes que tienen dificultades para abonar las facturas de calefacción y electricidad. El dinero otorgado se manda directamente a la compañía que le ofrece el servicio al hogar que resulte elegible para esta ayuda. Las personas que viven en Minnesota y necesitan de esta ayuda del dicho programa deben conocer estos aspectos importantes. Por ejemplo, justo en el momento de la calificación se evalúa el tamaño de la vivienda, así como también los ingresos de los últimos 3 meses.
y el mismo análisis se realiza con las facturas por pagar en caso de que existan. Los residentes en Minnesota que soliciten esta ayuda económica deben brindar varios datos personales. Entre ellos tenemos los nombres de los miembros de la familia, los ingresos que cada uno tiene, el número del seguro social e información de la vivienda. La cantidad de dinero que van a recibir varía según las condiciones que tenga el hogar del solicitante, y es que el rango va desde los $500 hasta los $1,400, siendo este pues el pago máximo otorgado por el programa. Asimismo, se puede pagar hasta $600 adicionales a quienes tengan facturas vencidas, así se evita la desconexión del servicio. Los residentes de Minnesota pueden solicitar este pago directo hasta el 31 de mayo del año 2024 como fecha límite. Aquellos hogares que sean elegibles recibirán una notificación oficial del programa de asistencia energética con los detalles exactos del proceso. Este y otros pagos directos han permitido a millones de familias beneficiarse a través de los distintos programas estatales y federales. Y por último, traeremos un cheque de estímulo de $250 para un estado en concreto. Se trata del estado de Nueva York, el cual ya hace unas semanas hizo realidad esta nueva ayuda económica. Esta ayuda está enfocada en ayudar directamente a los propietarios de vivienda en uno de los estados que, como bien sabemos, es de los más caros en Estados Unidos, Nueva York. Este alivio económico es parte del presupuesto operativo que fue adoptado en el año 2023. Tiene un fondo exacto de $9 millones para poder repartir entre más de 35,000 propietarios. De acuerdo con el presidente de la legislatura del condado de Schenectady, Anthony Jasinski, afirman que estos cheques a la propiedad de Nueva York buscan otorgar un alivio a sus residentes y a las familias que pues han sufrido diversas afectaciones y, como bien lo sabemos, todo esto es debido al aumento de los precios de los artículos que son de primera necesidad. Tenemos muchas cosas, vivienda, combustible, alimentos, etc. Pues bueno, se supone que estos pagos llegan a ser como una extensión de los esfuerzos por poder mantener el control sobre los impuestos y al mismo tiempo pueden continuar ofreciendo servicios vitales, lo cual los residentes necesitan y sin duda alguna lo merecen. Es dinero que ellos mismos han ofrecido. Más de $42 millones en fondo desde el año 2017. Para poder ser elegible para esta ayuda económica, se deben cumplir con ciertos requisitos, sin duda alguna. El primero que tenemos es ser propietario de una vivienda de Nueva York, haber recibido una exención del programa STAR o una verificación de crédito del mismo con fecha máxima del 31 de diciembre del año 2022. Segundo, estar al día con sus impuestos a la propiedad. A las personas que cumplan con estos sencillos requisitos, automáticamente se les va a enviar los pagos a más tardar durante este mes de noviembre. Solamente se emitirá uno de estos pagos por propietario de vivienda en cada familia. Si después de este mes de noviembre no has recibido tu pago directo, puedes comunicarte directamente al número que verás en pantalla. También puedes hacer una consulta directamente desde su sitio web o dejarnos un comentario para que nosotros te podamos ayudar. El programa de reembolsos de $250 para los propietarios de viviendas se incluyó en las enmiendas del caucus mayoritario. Esto sabemos que fue dirigido por el presupuesto operativo del año 2023. Estos cheques de reembolso son creados para poder brindar un alivio el cual los residentes y las familias en este estado lo necesitan, debido al enfrentamiento contra la alta inflación que tenemos, los precios que van creciendo en los artículos que son de primera necesidad. La gente necesita alimentos, vivienda, combustible. Bueno, esto es gracias a los esfuerzos de ellos mismos para poder mantener el control de los impuestos y al mismo tiempo pues van a continuar brindando estos grandes servicios. Pues si usted es un residente en el estado de Nueva York y puede ser que tenga estos requisitos, no dude en solicitarlo.